Buenas noches, en esta ocasión voy a resolver mi examen de T2 paso a paso de computación gráfica, el cual me ha tocado resolverlo junto con mi compañero Aro. El examen prácticamente consiste en plasmar esta esfera de dragón de 4 estrellas en Dep C++ usando librería de OpenGL 32. Entonces empezamos. Seleccionamos la aplicación Dep, creamos clic archivo, nuevo proyecto. Este nuevo proyecto vamos a llamarle T2-computación gráfica, debe estar en C++, se le damos aplicación de consola. Le damos clic en aceptar, nos va a pedir buscar qué carpeta vamos a guardarlo. Vamos a crear una nueva carpeta y esta carpeta vamos a poner el mismo nombre, T2 computación gráfica. Ahora vamos a nuestra carpeta. Bien, lo primero que hacemos es ir a opciones de proyecto, argumentos para el programa, y vamos a seleccionar los links necesarios e indispensables para confeccionar de los gráficos 2D y 3D en C++, los cuales son el OpenGL 32, el FreeCLUD y el GLUD 32. Damos clic en aceptar. Antes de comenzar voy a poner mis nombres y de mi compañero, ya que este main CPP será el que enviemos como prueba de que hemos realizado este examen. Seguido de mi código. Voy a poner a mi compañero ahora. Entonces, primero vamos a cambiar la librería que usaremos para este de aquí va a ser el GL seguido slash GLUD.h. Esta va a ser la librería encabezada. Dentro del main vamos a inicializar nuestro GLUD init, pasamos los parámetros predefinido de C++, el cual es el argumento C y el argumento por valor. Lo siguiente que haremos será inicializar la memoria que vamos a usar, GLUD init display mode. En este caso, el primero tenemos tres opciones: memoria single, double y múltiple. En esta ocasión vamos a usar solo una sola memoria. Lo siguiente que nos pide es la memoria para los gráficos, el cual va a pintar pixel a pixel. En este caso va a ser el GLUD RGBA. Cuáles son el red, green, blue y el alfa. Ahora, por último, tenemos la memoria de profundidad. Esta memoria lo que va a hacer es ver la profundidad de nuestro gráfico 3D píxel por píxel para que se plasme correctamente a la hora de ejecutar. Ahora vamos a crear el tamaño inicial de la ventana con que se va a crear este programa, init window size. En este caso vamos a usar un 750 por 750. Seguido vamos a decirle al programa de dónde queremos que parta la creación de la ventana. En este caso no queremos que esté muy pegado, así que vamos a ponerle GLUD init window position. Vamos a ponerle 50 de altura y de ancho. Lo siguiente es ponerle el título de la ventana que vamos a crear, GLUD create window
a ponerle T2. Ahora vamos a inicializar init, es decir, es como una especie de constructor como en la programación orientada a objetos. Internamente va a inicializar todas las variables requeridas para el gráfico 2D y 3D. Además, más adelante vamos a querer crear este método en el cual vamos a indicarle mediante parámetros y funciones internas que es cómo queremos que se inicialice, ¿no? Configurarlo internamente. De igual manera vamos a crear el include display función. Vamos a tener que crear un método llamado display, el cual va a estar contenido todo nuestro gráfico, todo lo que vamos a graficar. El include reshape función, esto lo que va a hacer es escalar nuestro gráfico que vamos a realizar en el display al tamaño inicial de nuestra ventana que hemos definido, 150x750, es decir, va a redimensionar para evitar que la imagen se distorsione. Vamos a tener que crear igualmente una función llamada reshape. Ahora vamos a ver el keyboard, es decir, el teclado de otra función que vamos a llamar keyboard. Esto va a permitir interactuar con el teclado, es decir, yo puedo configurar para una tecla para que a la hora que yo apriete esa tecla pase algo, ¿no? Como por así cerrar el programa, entre otras cosas. Finalmente vamos a poner todo esto en un main loop, es decir, en un bucle, el cual va a estar constantemente viendo si va a haber cambios o no. Esto va a ser indispensable más adelante para los gráficos en movimiento. Finalmente retorna un 0 ya que el main es un tipo entero. Y esto sería todo el inicio. Ahora vamos a tener que crear el display. Comenzamos inicializando init, va a ser tipo vacío y no va a recibir ningún parámetro. En init vamos a ver lo que es efecto de transparencia, tipo de luz, superposiciones, etc. Empezamos entonces primero por la luz. Va a ser give float light position. El cual va a contener el tipo de luz. Ahí tiene 4 parámetros, cuál es delante, arriba, no, es derecha, adelante, arriba y atrás. En este caso nuestro gráfico de esfera, la luz está en la parte de arriba y hacia la izquierda. Como la primera es derecha 1, para ponerle que sea izquierda va a poner lo contrario, -1, coma, arriba 1, que esté delante. Podría poner 0 para lo que es la parte de atrás, pero si no lo inicializo es lo mismo que decirle 0. Es verdad, es muy importante recordar que nuestra figura es, en esta figura de esta esfera que vemos, en realidad hay tres tipos de gráficos, 2 tipos primitivos y uno de tipo 3D. El tipo 3D es la esfera en sí misma, y los tipos primitivos vienen a estas estrellas, es decir, son 2 de 2D. Y si vemos el contorno, es una especie de círculo, un círculo naranja, que también es un tipo primitivo. Entonces, para establecer, como vemos, los tipos primitivos en Deb C++ generalmente no te permite que haya efecto de luz, nada de eso, eso pertenece a lo que es 3D. Entonces, para activar este efecto de transparencia, primero debemos activar ese mismo nombre, ¿no? De transparencia. Le activamos y ahora mediante esta función va a controlar cómo va a ser el efecto de transparencia de nuestros gráficos primitivos. Esto es muy necesario para que funcione correctamente la interacción entre nuestros gráficos primitivos y los de 3D que están ahí.
para que la luz afecte a ambos y le dé esa forma igual que la esfera. Bien. Ya mediante eso controlamos ese tipo. Ya. Eso era importante recalcar. Ahora vamos a seguir con la luz. Vamos a activar la luz como una especie de switch. De este método le decimos que se active light. Ahora vamos a especificarle de qué tipo es la luz. En nuestro caso estamos usando una luz de tipo 0, light 0. Ahora todo esto que hemos hecho con luz vamos a almacenarlo en este parámetro que nos pide, que es de tipo float vector, yield light, float vector. Ya, entonces en este float vector vamos a almacenar primero el tipo de luz. Lo copiarlo directamente de aquí, seguido de la posición. Vamos a decirle la posición que le hemos asignado anteriormente. Ya con esto hemos terminado con los tipos de luz. Entre este método estamos estableciendo cómo va a funcionar la transparencia, cómo se va a superponer una fibra sobre otra. Ahora lo que sigue es dejar el lienzo limpio, es decir, vamos a limpiar que no quede ni un rastro de superficie. Generalmente siempre quedan rastros, entonces con esto hacemos una limpieza interna para que quede todo limpio. Finalmente decimos que los polígonos que vamos a dibujar, ya sea 2D, 3D, van a ser de tipo, van a mostrarse al frente, es decir, la esfera está, como vemos, de frente, y además es sólida la esfera, no tiene otro tipo de forma. Lo siguiente va a ser crear el reshape. Va a ser igual de tipo vacío, pero va a recibir dos parámetros. Vemos como va a ser W de white, es decir, el ancho y la altura. Pero como vemos, estos parámetros no lo está recibiendo de... Pero nosotros llamamos a la función, estos parámetros los recibe internamente. La altura y la anchura está recibiendo internamente. Entonces vamos a inicializar el capturador de pantalla, el viewport, el cual el viewport empieza desde la izquierda abajo, desde acá abajo, y se extiende hasta la altura y anchura máxima que establecimos. Entonces tenemos 0,0, altura, anchura W, altura H. Pero vamos a hacer un casteo previo, y el 6i para W y para H. Este casteo es necesario porque, como vemos, los parámetros que está recibiendo son de tipo entero, pero el viewport requiere de un parámetro de tipo YEL 6i. Para que no haya errores, entonces hacemos un casting para ambos lados, y esto es necesario. Lo siguiente que hay que crear es la matrix model, el cual va a ser de tipo proyección. Esto es necesario para que funcione correctamente el YEL orto. Antes de hacer el YEL orto hay que crear un load identity para que lo que hagamos a continuación no sea afectado por lo que se ha hecho previamente, ¿no? Entonces hacemos un alto ahí, creamos una variable de tipo cal que tenga valor 450, y esto hacemos para que a la hora de inicializar el YEL orto no estar escribiendo estos valores ahí internamente. Entonces solamente ponemos son 6 parámetros. El primero es izquierda, el cual va a ser menos k, derecha k, abajo menos k, arriba k, cerca menos k y lejos k.
con esto le estamos dando la forma como si fuera de un plano cartesiano, ¿no? Empieza desde esos 4 cuadrantes, donde al lado izquierdo tenemos lo que es negativo, positivo, arriba positivo, abajo negativo, y además el eje Z, ¿no? Que está cerca y lejos. Vamos a crear otra vez el Matrix Model, pero esta vez con el tipo y el Model View. Este es para que cargue correctamente el modelado. Y finalmente, al terminar este reshape, vamos a darle un load identity para que establezca igualmente un alto y todo lo que ha sido hecho aquí no afecte lo que se haga a continuación. Ahora por último vamos a ver lo que es el teclado. Aquí tuvo un error, es viewport con minúscula. Bien. Igual el teclado es de tipo void keyboard, el cual va a recibir 3 parámetros, como vemos, un signec de tipo char, un X y un Y. Signec char se llama tecla, tipo X y un entero de tipo Y. A ver, un signec char tecla es para capturar la tecla y mediante su código ASCII saber qué tecla está presionando. X y Y es para saber la posición relativa del cursor del mouse, es decir, cuando se presiona esa tecla. Pero esto no lo vamos a ver ahora, solamente vamos a ver lo que es tecla. Vamos a crear un switch donde voy a recibir esos datos. En este caso va a ser de tipo tecla. El case que voy a ver es de tipo 27. Es decir, cuando el código ASCII 27 es cuando yo presiono la tecla escape, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando presiono la tecla escape? Pues simplemente salgo del programa y se rompe. Ace break. Eso sería todo. A continuación mi compañero Aro va a explicar cómo hicimos las figuras sólidas, es decir, las primitivas junto con las del 3D y su implementación. Gracias. Gracias, compañero Chilke. Ahora continuaré con la explicación de esta sustentación de Note2. Continuaré creando la función display, el cual nos permitirá mostrar todos los eventos y posteriormente para que lo podamos visualizar en nuestra ventana. Ahora empezaré a crear nuestro escenario. Primero declaramos los materiales. Here de float, material de tipo float, y primero el mat ambient, que va a ser de tipo array. Esto nos permitirá generar el sombreado de nuestro objeto. Vamos a colocar en los 4 parámetros 1.1f, 0.2f, 0.0f y 0.0f. Ahora vamos a generar el color de nuestro objeto con la variable diffuse. También va a ser esta variable de tipo array y le vamos a especificar los siguientes parámetros. .6f, 0.0f y
0.7f. Ahora vamos a declarar la variable especular. Especular. Sí, especular. Esto nos permitirá darle un brillo a nuestro objeto. También va a ser de tipo array y le vamos a pasar los siguientes parámetros: 1.7f, 1.3f, 1.0f, porque todos son de tipo flotante, y 0.0f. Y por último vamos a declarar nuestra variable shininess. El cual con esto vamos a indicar cuánto va a brillar. En este caso ponemos 10.0 f, porque también es de tipo float. Ahora vamos a proceder a limpiar la memoria tanto del buffer como de la memoria de profundidad. Pero vamos a limpiar con el GL color buffer bit. Con esto vamos a limpiar la memoria de color, y con el GL det buffer bit procedemos a limpiar la memoria de profundidad. Ahora vamos a iniciar, vamos a activar nuestra matriz con el GL matrix mode, y vamos a pasar el parámetro GL model view matrix. Con esto vamos a poder empezar a dibujar nuestro objeto. Ahora vamos a usar el hello identity identidad para que no se borre nuestro objeto, para que se mantenga. Ahora vamos a comenzar a dibujar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a proceder a capturar los materiales en las respectivas con cada material lo vamos a capturar con el GL material FB. Ese es de tipo float y vector, y GL from, porque lo va a dibujar de manera frontal,
lo va a crear de una posición frontal, y especificamos cada material. GL primero, GL ambient, y le pasamos su variable, su matriz, variable matriz mat ambient. Y hacemos lo mismo con el siguiente material, fb gl from, gl en este caso diffuse, y su respectiva variable mat diffuse. Ahora vamos a capturar la variable specular. De la misma manera, gl from, gl specular, y su respectivo material mat specular. Por último, vamos a capturar la variable shininess, gl shininess, su material mat shininess. Con esto ya podremos dibujar nuestro objeto, ya que hemos personalizado cada material. Ahora vamos a crear nuestra figura sólida con el loop solid sphere. Vamos a crear nuestra esfera sólida. Vamos a dar un radio de 340,150 para el lado vertical y 150 para el lado horizontal. Y antes de ejecutarlo, para ir viendo cómo está quedando, vamos a pasar gl flush, que nos va a permitir renderizar cada evento que se haga en esta función, y mediante la línea loop main log lo voy a ir mostrando por cada actualización que se haga. Vamos compilando para ver cómo nos está quedando, y así nos va quedando la figura. Casi similar a la figura de nuestra T2, la figura propuesta. Sí, casi parecido a color. Para ir mostrándolo paso a paso, vamos a comentar estas las variables. Vamos a primero la personalización del map ambient. Lo compilamos y vemos que está el sombreado. Primero hemos generado el sombreado, luego
vamos dando el color a nuestra esfera. Luego con el especular le vamos dando el brillo, y con el shininess y decimos cuánto va a brillar, y así tenemos nuestra esfera parecida a la similar, de la misma manera que la imagen propuesta. Ahora vamos a pasar a crear nuestras estrellas. Creamos el método void estrellas, y empezamos primero vamos a generar el color GL color 4F, 4 valores flotantes, y le vamos a dar 1.0F, 0.8431F, 0.0F, 0.3F. Cada variable es del color rojo, verde, azul y la transparencia. Les pongo este color porque este va a ser el color del sobresaliente que se ve aquí en la esfera, que lo pasaré a crear más adelante, pero lo coloco así para que haga un contraste con los colores de las estrellas, que en este caso van a ser rojos. Ahora pasamos a crear las figuras, las estrellas. ¿Cómo voy a crear las estrellas? Pasaremos a vamos a utilizar en este caso polígonos para formar las estrellas. Dos polígonos, uno de 4 lados y otro de 3 lados. Primero vamos a iniciar con el GL Beijing y el GL, la figura primitiva de polígono. Así como iniciamos, también lo cerramos. Ahora pasaremos a generar los vértices que va a tener cada lado de este polígono. Vamos a generar los vértices con el GL Vertex 2D y le damos las primeras coordenadas, que van a ser 80, 180. De la misma manera generamos otro vértice, el cual va a ser en este caso 30,0. Generamos el cuarto vértice, el cual va a ser en este caso 80,40, y el último vértice de nuestra primera figura, nuestro primer polígono de 4 lados, que va a ser 130,0. Lo voy a ir compilando para ver cómo va quedando.
la voy a llamar aquí para ir mostrando cómo va a ir quedando estas estrellas. Lo compilamos y vemos que va a estar formando casi similar. Vemos que bien está siendo opacado el color de las estrellas. Para ello, para evitar esto, vamos a deshabilitar la luz y vamos a habilitarla posteriormente para que no afecte o no opaque a nuestra figura. Disable Shell Lighting. Y aquí Shell Enable Shell Lighting. Con esto no va a opacar el color de nuestra figura. Compilamos. Se está quedando así similar con nuestra figura. Olvidaba que tenemos que también especificarle el color. Gel de color 4F, 4 valores flag, y le pasamos el color rojo. 0F, 0.0F, 0.0F, y 1.0F para la transparencia. Ahora si lo compilamos y vemos que más o menos está tomando la tonalidad similar a la imagen propuesta del extrae. Ahora pasaremos a crear los tres últimos vértices para formar totalmente nuestra estrella, o nuestra primera estrella. Aquí usaremos las mismas líneas y le pasamos el valor 160,110. Ahora le pasamos el valor, este paso va a ser 0,110. Aquí le vamos a pasar el valor 50,70. Y va a haber otro, nos dice, cuyo valor va a ser de 30,0. De esta manera vamos a ir creando nuestra figura y le pasamos su GL Load Identity para que no se borre y se mantenga toda la figura. Compilamos. Vemos que se está formando la estrella, pero no está en el mismo lugar que en la figura original. Entonces, para ello vamos a aplicar las transformaciones respectivas para nuestra figura. Primero lo vamos a especificar de esta manera: GL Scalef, y
le vamos a dar los siguientes valores: 1.1f, 0.9f y 0.0f. Vamos compilando. Vemos que ya está tomando la forma, el tamaño, pero ahora lo vamos a trasladar un poco para que más o menos quede en la posición deseada. GL translate y le vamos a dar los valores que son GL translate double para el eje 25, en este caso le vamos a poner en esta posición 10,10, unos 10,10. Compilamos y vemos que está tomando una forma, una posición similar a la de la figura original. Y para crear las mismas estrellas vamos a repetir todo este proceso. Para la segunda y aquí va a tener ahora prácticamente los mismos valores, pero lo vamos a trasladar con otros parámetros. 160 en este caso, menos 10 se mantiene y 0. Y así va quedando nuestra segunda estrella, que es de forma simétrica y va quedando en la misma posición que en la figura original. Lo mismo haremos para crear la tercera estrella. Veamos. Estas líneas. Llegamos. Y ahora el translate va a ser de 25. El valor va a ser ahora de menos 230,0. Y se formó la tercera estrella. Creo que la primera estrella está en el primer cuadrante, la segunda respectivamente en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante la tercera y la última va a estar en el cuarto cuadrante respectivamente. Vamos a ir formando la cuarta estrella. Y le vamos a dar un translate de menos 160, menos 230, más 0. Porque vemos que hay una simetría en los valores del translate con respecto a las figuras que están en el primer y tercer cuadrante, como en el segundo y cuarto cuadrante. Lo compilamos y vemos que así
hay simetría en los valores de translate del primero como el segundo, como en el tercer cuadrante, y el segundo como en el cuarto cuadrante. Ahora, ¿cómo demostramos que cada figura pertenece a un cuadrante, a un respectivo cuadrante? Eso lo podemos mostrar creando una malla que nos permitirá ver en qué cuadrante está cada estrella creada. Para ello empezamos a crear nuestro método, nuestra malla. Vamos a quedar aquí. Primero vamos a double max, con la variable max size igual a 450. ¿Por qué? Porque esto se especificó en la función glorto, que gracias al glorto nos permite tomar los 4 cuadrantes. Y llevamos una función unit de 16 cada espacio. Y ahora que hacemos el bucle for, el recorrido de para crear cada eje, damos un double y igual a 0, punto y coma, y va a ser menor que 400, que el max size en este caso. Hemos declarado como variable 450 y va a ir avanzando por cada unidad de 16. Ahora le ponemos el GL color 3F y especificamos ahora es 1.0, 1.0F, 0.0F. Tenemos el color para que se diferencie. Es un color ahora el GL, iniciamos la creación de las figuras primitivas. En este caso vamos a usar el GL lines. Vamos a ir creando con el GL vertex 2D y va a ir avanzando primero para generar las líneas verticales. GL vertex 2D, max size, este es el otro eje porque son 4 ejes. El GL vertex 2D y 0 y el GL vertex 2D y max size. Con esto vamos a crear los cuatro ejes, bueno, los 2 ejes, para que cada uno tiene sus 4 vértices. Asignamos, creamos la condicional if, si, y igual al max size. Vamos a generar
los puntos medios. Va a tener casi los mismos parámetros. Los mismos valores en este caso. Va a tener el mismo color. Vamos a generar ya. Se sobreentiende que va a ser líneas. Y con el shade vertex, pero ahora para los ejes X. ¿Por qué max? ¿Por qué la mitad? Porque como lo vamos a generar para un cuadrante, para que no tome todo ese cuadrante, o se genere, o sea, que no se plante encima, pues solo lo reducimos a la mitad. Vamos a ponerle aquí max size entre 2,0. Ahora aquí les ponemos el valor también max size entre 2 y va a ir en max size. Aquí ponemos 0, el max size entre 2 y en el otro vértice el max size y max size entre 2. Con esto ya va a estar generado nuestra línea vertical, nuestras líneas, nuestros ejes, tanto verticales como horizontales. Y como hemos creado el for o hemos inicializado, tenemos que cerrar GL en GL lines. No, bueno, los GL en nada más. Ahora lo vamos a pasar a compilar. Ok, aquí es menor o igual. A ver, es igual, a ver qué está pasando aquí. Ya, punto y coma. Otro error. Aquí es max size. Creo que cometí el mismo error aquí. A ver, acá también. Aquí también. O era más, creo que sí, aquí era, creo que para el tamaño, ¿no? Size, max size, max size. Max size. Ahora compilamos y aquí vemos que efectivamente esta estrella está en el primer cuadrante, porque gracias al gel de orto especificado anteriormente por mi compañero, nos va a permitir tomar los 4 cuadrantes. Y ahora vamos a demostrar que ese triángulo está en el tercer cuadrante. ¿Cómo hacemos eso? Pasamos
a crear la misma, vamos a crear el mismo, toda esta línea, el for, pero en este caso la variable max size va a ser lo contrario, va a ser 450 por menos 1. Y su respectivo aún. Creo que no es necesario porque ya lo inicializamos y lo compilamos. Esto es porque este valor cambia, se invierte, max size y 0. Para crearlo ya tenemos vemos que la estrella se encuentra en el tercer cuadrante y así demostramos que cada figura está en su respectivo cuadrante, ¿no? Gracias al GLORT. Vamos a pasar a comentar esta línea solo para mostrar, solo para comprobar que cada figura estaba en su respectivo cuadrante. Ahora por último vamos a crear esta parte luminosa de la esfera y para ello vamos a crear una función círculo. Aquí creamos nuestro método void círculo y vamos a proceder a crear primero especificamos que va a tener casi el mismo color de contraste como lo había especificado antes y pasaremos a deshabilitar la luz con el disable GL lighting y posteriormente lo habilitamos, esto para que no vaya a opacar nuestra figura creada. Y ahora empezaremos a crear nuestra figura. Para ello vamos a utilizar primero la figura sólida. Vamos a crear la figura sólida, GL solid sphere. Le vamos a dar unos valores similares a nuestra esfera. En este caso le vamos a poner
como el radio de nuestra esfera era 340, vamos a poner un poco más saliente, 342, y el lado vertical como horizontal se mantiene en 150. Vamos a compilarlo. Nos muestra un error. Creo que es Gluck Solid Sphere, por eso no me permitía crear. Ahora lo llamamos aquí círculo, vamos a llamar círculo para ver cómo va quedando, y vemos que está opacando nuestra esfera. Ahí vamos a trasladarlo. Vamos a hacer un GL translate y un translate float, tipo float, y le vamos a pasar los siguientes valores: 0,0, menos 410. Ahora lo compila. A ver. 0,0, menos 410. Translate. Compilamos y ahora vemos que ha sido trasladado y ya no está corriendo o opacando nuestra esfera. Y de esta manera vamos viendo que está formada de una manera similar nuestra esfera de 4 estrellas, con todas las funciones respectivas aprendidas en las semanas de clase. Bueno, y esto es todo en cuanto a nuestra presentación de la sustentación de la T2. Gracias por su atención.